Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo de libertad, la mente cuántica. Hoy volvemos al podcast de los orígenes mitológicos del universo y del ser humano, donde estamos trabajando por textos que hablan y referencian cómo llegamos aquí, por culturas, por cierto. Más allá de que haya algunos que se hayan convertido en universales, ninguno de ellos era universal, por cierto. Desconocían que existían otros, por cierto. Y ahí tengo hecho el Evangelio de Tomás, que en una versión de Greg Braden, la Biblia manipulada de Mario Biglino, las raíces del jubileo, el origen del mundo según los Puranas, Vishnu Purana y Bhagavata Purana, el origen del mundo según el Rig Veda, el misterio de Nasadilla, Sukta, el origen del mundo según el Corán, el origen del mundo según la Biblia, Gilgamesh logró la inmortalidad, las 5 edades del hombre y el mito de Prometeo, la teogonía griega, mitología de dioses olímpicos y plantas, el oráculo de Delfos, los 12 trabajos de Hércules, el origen del mundo y los dioses griegos, Temisto Atamante, el origen mitológico del mundo, Sumeria, Babilonia y el libro de Enoch, y el Evangelio apócrifo de Juan, los secretos ocultos de la gnosis y la creación. Nos vamos hoy a otro interesantísimo, estamos en Asia. El origen mitológico revelado del Manusmritri, o también conocidos como las leyes de Manu. Vamos a revelar este misterio, cuál es, qué cuenta. Y es fascinante, por cierto. Es casi un tratado de leyes. También conocido el Manusmriti como el Manava Dharmasastra o las leyes de Manu. Es uno de los numerosos textos jurídicos y códigos de leyes dentro de los Dharmasastras del hinduismo. Se han identificado más de 50 manuscritos del Manusmriti, pero el más antiguo descubierto, el más traducido y el considerado auténtico desde el siglo XVIII es el manuscrito de Calcuta con el comentario de Kulukka Bhatta. Sin embargo, la erudición moderna sostiene que esta autenticidad es falsa, ya que de los diferentes manuscritos encontrados en la India muestran grandes inconsistencias entre sí. El texto métrico está escrito en sánscrito y su datación oscila entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo. Se presenta como un discurso entre Manu y Bhrigu sobre temas de Dharma, que incluyen deberes, derechos, leyes, conducta y virtudes. Históricamente, su influencia se extendió más allá de la India, influyendo en los reinos hindúes de la actual Camboya o Indonesia. En cuanto a la traducción, en 1776 el Manusmriti fue uno de los primeros textos en sánscrito traducidos al inglés, aunque el libro original en sánscrito nunca fue encontrado, gracias al filólogo británico Sir William Jones. Se utilizó como base para la creación del código legal hindú en los enclaves administrados por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Fijaros si esto es importante. En el siglo XVIII, los filólogos Jones y Carl Wilhelm Friedrich Schlegel lo fecharon en el 1250 a.C. y 1000 a.C. en el siglo XVIII, respectivamente. Sin embargo, debido a la evolución lingüística del texto, su datación ha sido revisada, ya que su lenguaje es posterior a los Upanishads, aproximadamente 500 a.C. La mayoría de los estudiosos ahora sitúan su composición entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo, con evidencias numismáticas que sugieren una fecha entre los siglos II y III después de Cristo. Estamos paseando por un poquito de intro, que es de dónde viene, fechas, su composición y fuentes, para luego entrar en detalle, que es lo que nos interesa en detalle, que pone acerca del ser humano y la creación.
Los académicos consideran que el Manusmriti es una obra compuesta por múltiples autores a lo largo de un extenso periodo. Se dice que las versiones antiguas mencionaban un texto original con 100.000 versos y 1.080 capítulos, aunque la versión moderna probablemente sea la obra de un único autor o de un comité editorial. Bueno, no existiría como comité editorial así referenciado, pero para entendernos, el Manusmriti no es un documento completamente original, sino una cristalización del conocimiento acumulado. Para continuar con la introducción, diremos que se basa en dos sastras previos: Artha, estado y procesos legales, y Dharma, un concepto que abarca deberes, derechos, leyes, conducta y virtudes. Sus contenidos pueden rastrearse hasta los Kalpasutras de la era védica, que evolucionaron en los Smartasutras compuestos por los Grihya-sutras y Dharma-sutras. De los antiguos códigos legales, solo 4 han sobrevivido: los de Apastamba, Gautama, Baudayana y Vasidza. En cuanto a la estructura, y aquí entramos ya en tema, el texto antiguo fue dividido en 12 capítulos, aunque en su versión original no tenía esta subdivisión. Es único entre los textos antiguos de la India por su uso de versos transicionales que marcan el final de un tema y el inicio de otro. El Manusmriti puede dividirse en 4 secciones principales: creación del mundo, fuente del Dharma, el Dharma de las 4 clases sociales, la ley del Dharma, renacimiento y liberación final. El texto está compuesto en métrica shloka, versos, y adopta la forma de un diálogo entre un maestro exaltado y discípulos ansiosos que aprenden sobre el Dharma. Los primeros 58 versos se atribuyen a Manu, mientras que los más de 2.000 versos restantes se asignan a su discípulo Bhrigu. El capítulo 2 establece los 4 pilares del Dharma: Vedas, tradición y costumbres de los sabios, conducta de las personas virtuosas, autocomplacencia o satisfacción interna. El Dharma de las 4 varnas establece reglas de las clases sociales, en los cuales los brahmanes sacerdotes, más de 1.034 versos, los reyes y guerreros, satriyas, 971 versos, los comerciantes, vaisías, solo 8 reglas específicas, y los sudras, artesanos y trabajadores, solo 2 reglas específicas. Dicho esto, un anexo, antes de empezar ya con el temita, porque, como ya habéis oído, hay cosas que ya son de interés. Y digo que quiero empezar con un anexo porque es en ese anexo donde vamos a ver algunas cosas de interés, como son la visión del Manusmriti sobre la mujer. El texto ofrece perspectivas contradictorias sobre los derechos de las mujeres. Cuando uno habla de derechos, ya entiende derechos de, diferenciando hombre de mujer, ya sabemos que la cosa va con leña. En algunos versos establece que el matrimonio no puede disolverse ni por el hombre ni por la mujer. En otros permite la disolución del matrimonio en casos de fraude o abuso. Regula la viudez, la reubicación de mujeres abandonadas y los derechos de propiedad de las mujeres sobre 6 tipos de bienes. El texto también menciona que las mujeres deben obedecer a su padre, esposo o hijo. No hace falta que comente más, ¿eh? Las mujeres deben adorar a su esposo como a un dios. Los dioses se complacen donde las mujeres son honradas. Donde no lo son, ningún rito tiene éxito. De nuevo, palo y zanahoria. Las mujeres nunca deben vivir de forma independiente. Es genial esto, porque ya con esta definición ya podemos empezar a poner en la balanza cositas. Y eso es importante, lo repito, porque estamos continuamente hablando de textos sagrados que ni siquiera hemos leído y que tienen unas pildoritas, como digo yo, del día después. A pesar de estos mandatos,
el texto reconoce en otros versos los derechos de herencia y propiedad, las distintas formas de matrimonio y la protección legal de las mujeres. Luego habla de las leyes de guerra y política. Luego habla de una tensión final. En fin, un montón de cosas que vamos a revisar ahora. Vamos a la creación del mundo. El universo surge del autosacrificio del ser primordial Purusha, cuyo cuerpo se divide para formar todas las cosas. Vamos al origen del hombre. Los humanos son creados a partir de las diferentes partes del cuerpo de Purusha, lo que también establece las jerarquías sociales. Ya tenemos jerarquías, ya tenemos un sacrificio, un autosacrificio del ser primordial Purusha. El Manusmriti, también conocido como Manama-dharma Sastra, es un texto antiguo que data aproximadamente del siglo II a.C. al siglo II después de Cristo. En su primer capítulo describe la creación del universo a partir del Purusha, el ser primordial, un concepto que también aparece en los Vedas, especialmente en el Purusha Sukta del Rig Veda. Y vamos con lo primero, el autosacrificio de Purusha. Dice, este universo existía en la forma de oscuridad, imperceptible, sin rasgos distintivos, incognoscible, como si estuviera completamente dormido. Entonces el ser divino, el Señor autoexistente, hizo que este universo se manifestara con su poder. Eso es en el Manusmriti 1.5-6. De nuevo, si ya existía oscuridad, es que había oscuridad, ya existía algo. Otra cosa es que dijera, este universo existía en la forma de nada. Aquí se describe cómo el universo surge de la voluntad del ser divino, Purusha, el sacrificio de Purusha. El Purusha Sukta del Rig Veda 10.90 describe cómo el cuerpo de Purusha es dividido para crear todas las cosas. De su mente surgió la luna, de su ojo el sol, de su boca Indra y Agni, y de su aliento el viento. Este sacrificio cósmico es la base de la creación en el Manusmriti, pero como veréis, es súper limitante, es una creación del universo como cómico, es el universo que nos afecta a nosotros. Luna y sol, hay muchísimas más cosas, hay muchísimos planetas más. Ahora y antes. Vamos a la creación de los 4 varnas o castas, el origen de las castas. El Manusmriti describe cómo las diferentes partes del cuerpo de Purusha dan origen a las 4 castas varnas. Esto es un tema peliagudo en la India. Los brahmanes, sacerdotes, surgidos de la boca, los guerreros, satillas, surgidos de los brazos de Purusha, los comerciantes y agricultores, vaisiyas, surgidos de los muslos del Purusha, y los sirvientes, shudras, surgidos de los pies de Purusha. Para la prosperidad de los mundos, él creó de su boca, brazos, muslos y pies al brahman, al satriya, al vaisya y al shudra. Es decir, aquí hay una condena por castas. Alguien tiene que elegir, ¿no? ¿Quién se autodenomina brahmin? ¿Quién denomina a los brahmines? Porque esto tuvo que empezar en algún momento, ¿no? ¿Quién eran los guerreros? ¿Por qué hay guerreros? ¿Por qué hay guerreros? Porque hay guerra, digo yo. Aquí hay materia, intercambio. Intercambio en el comercio y intercambio de lo que se produce para comer, agricultores. Y luego gente, que son los que llamaríamos los currelas de toda la vida, sirvientes. Y estas son castas determinadísimas, prefijadas, que alguien elige. Pues tenemos un dios súper simpático, Purusha. Yo siento hablar así, pero es que necesito hablar así para que hay gente que igual le molesta o yo qué sé. Pero sinceramente es que me da igual. Un dios que
que todos creemos en ese Dios. ¡Guau! Purusa, qué magia, es un Dios divino, que la crea todo. Y el que la crea todo crea un ejército de soldaditos, tenientes, sargentos, coroneles, generales, y eligen el camino a quien le toca qué. Ahí lo dejo. El origen del hombre en el Manus Mitri. El Manus Mitri no solo describe la creación del universo, sino también el origen de la humanidad y la estructura social. Aquí exploramos cómo se relaciona la creación del hombre con las leyes del Dharma, creación de los primeros seres humanos. Manu, el primer hombre. Este se correspondería con Adán, ¿no? Según el Manus Mitri, Manu es el primer ser humano y el progenitor de la humanidad. Es considerado el primer rey y legislador, y se le atribuye la creación de las leyes que rigen la sociedad. ¿Quién ha creado a Manu? Manu, el señor de las criaturas, creó a los seres humanos y les dio las leyes para que vivieran en armonía. Pero fijaros, en los textos dice que fue el primer humano, pero en el texto del Manus Mitri, en el 1.33, dice Manu, el señor de las criaturas, creó a los seres humanos. Con ese texto no se puede deducir que Manu era un ser humano. Procreación de la humanidad. Manu y su esposa, Satarupa, son los padres de la humanidad. A través de ellos se establecen las generaciones futuras y las normas sociales. De Manu y Satarupa surgieron todas las criaturas y así se propagó la humanidad. Manus Mitri 1.34. No solo tenemos ya una duda, podemos dejarlo abierto, y sigue sin responder quién crea el ser humano, por qué le da un nombre a él y a la mujer, y le da leyes. Lo de las leyes está fantástico. Bueno, porque vivimos en sociedad. Pero ¿quién genera esas leyes? ¿Por qué se generan esas leyes? ¿Con qué fin ese Dios, Purusa, crea al hombre? ¿Cuál es la idea del Purusa sobre el hombre? Y yo creo que tenemos derecho a saber por qué me han creado, de dónde vengo. Más allá de creernos todas estas cosas. No solamente creernos, es que esto no es que sea creencia, es que esto se aplica, como he contado en la introducción, en países y se ha utilizado para crear leyes. Y bueno, la gente asume que le toca ser sirviente y es sirviente por karma y se inventan ahí todos unos circuitos mononeuronales que son de nivel galáctico. Vamos ahora a las leyes del Dharma y aquí entra la cosa ya a nivel más divertido. El Dharma como orden cósmico. De nuevo, en la creación habla del Sol y la Luna. El universo es un poquito más grande, creo, me parece. El Manus Mitri enfatiza que el Dharma, deber moral, significa algo mucho más que eso, es la base de la vida humana. Cada casta tiene su propio Dharma, que debe cumplir para mantener el equilibrio social y económico. Es decir, cada casta debe obedecer a lo que le dice la casta que lo supera. No somos iguales, aquí no son iguales. Esta creación divina ha decidido crear diferencias. Bueno, que es lo que se observa en el mundo desde siempre. Y cada uno tiene que obedecer sus cosas. Y para que todo vaya bien, dice, el Dharma es la base de la prosperidad y la felicidad. Aquel que sigue su Dharma, el que le toca a cada casta, alcanza la paz y la realización. Y claro, hay varios, ¿no? Como hemos visto. Pues el sirviente tiene que obedecer su dharma de servir, el comerciante de negociar, soltar dinero, el agricultor de producir alimento, los guerreros de pegarse hostias y ser alimentados por comerciantes y agricultores y sus sirvientes, y los sacerdotes que lo vigilan todo y deciden para dónde van las cosas, y que dirigen a los guerreros, a los comerciantes y a los agricultores y a los sirvientes. Hay 4 etapas de la vida, que los llama asramas. ¿Y qué son? 1. La de estudiante, brahmacharya, aprendizaje y disciplina. El dueño de casa, grihasta, matrimonio y responsabilidades familiares. 3. El vanaprastha, retirado, retiro y reflexión espiritual. Sannyasa,
renunciante, renuncia total y búsqueda de la liberación. El hombre debe pasar por las 4 etapas de la vida cumpliendo con sus deberes en cada una de ellas. ¿Pero de quién está hablando? ¿De los sirvientes? ¿De los comerciantes? ¿De los agricultores? ¿De los guerreros? ¿O de los brahmines? Porque me parece a mí que no hay mucha opción. Luego ellos van a elaborar y elaboran todas unas teorías súper intricadas en las que vas evolucionando, pasando, pero es que ya es como venir marcado de fábrica, ¿no? Sí, yo tengo que crecer, pero ¿quién es el que me ha condenado a mí, el que me ha puesto ya en ese sitio con ese rol? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Te puedo preguntar por qué? Claro, esto solo se entiende cuando nosotros entramos en libertad y salimos en libertad. Cuando somos y nos creemos y trabajamos con tu conciencia. Pero si asumimos ya roles de imposición, disfrazados de religiosidad, pues lo que somos unos borregos. Esto solo sirve al que sirve y a los que sirven, en una cadena de servidumbre que va de abajo a arriba. El autosacrificio cósmico del Purusa, nos cuentan, simboliza la interdependencia de todas las cosas en el universo. Cada parte del cuerpo del Purusa tiene un propósito y un lugar en el orden cósmico. Pero vamos a ver, interdependencia. ¿Pero qué tipo de interdependencia? Si son leyes donde no somos iguales, porque alguien ha decidido, un Dios, Purusa, que no somos iguales y nos da leyes. ¿Pero por qué? Quiero saber por qué. Queremos saber por qué. Porque en general a la masa nos toca ser sirvientes. El orden social, la creación de las castas a partir del Purusa, refleja la idea de que cada individuo tiene un papel único en la sociedad. Sin embargo, esta idea, en los últimos años, es conflictiva y criticada e incluso reinterpretada en la vida moderna. Pero no os creáis que mucho, porque esto sigue igual. Solo tenéis que haber visto en la época del bichito, cuando nos encerraron, cuando quemaban a la gente, incineraban cerca del río Ganges, ahí, que luego los tiran ahí, que es muy divertido. Pues depende de quién seas y quién no seas. ¿Os acordáis cuando hice la historia de los infiernos, el origen del infierno, y hablé de Egipto, de los faraones, que decían algo así como: el faraón es como cualquier ser humano de su tierra. Va a pasar, como los demás, por el proceso cuando muere para llegar al otro lado. Pero resulta, y esta es la parte graciosa, el faraón era igual a los demás, pero resulta que para pasar a ese otro lado hay que hacer una serie de ritos, y esos ritos valían pasta y dinero. ¿Y quiénes podían hacer? Los que más lo podían hacer eran los faraones. Por lo tanto, los demás no podían llegar a este ascenso después de la muerte porque no tenían recursos. Y se quedan tan panchos y nosotros nos quedamos tan panchos. Y ponemos cara de empanados, qué bonito es el faraón que nos lleva de excursión al otro mundo. Es tanto el poder que nos han metido en la cabeza, es tanto el dominio del verbo que han ejercido, que nosotros somos incapaces ni siquiera de entender. Es como un eufemismo totalitario. Es un eufemismo totalitario. Vamos a ver qué se puede extraer que tenga de parecido con el relato bíblico. Ambos relatos describen la creación del universo y la humanidad por un ser supremo, Purusa en el Manusmriti y Dios en la Biblia. Ambos enfatizan la importancia del orden y la responsabilidad humana, el Dharma en el Manusmriti y los mandamientos en la Biblia. El Manusmriti es todavía más potente porque te dice quién. Diferencias: en el Manusmriti la creación está ligada a un sacrificio cósmico. ¿Qué significa sacrificio cósmico? No lo entiendo. Un Dios que se sacrifica, tampoco lo entiendo. Porque como no me explica por qué estoy aquí, ni por qué ha elegido que yo sea brahmin, o sea guerrero, o sea comerciante, o sea agricultor, o sea sirviente, no lo entiendo y me gustaría entenderlo. ¿Qué es un sacrificio cósmico? Dios hace un sacrificio cósmico. Cuando oímos esas palabras a mí me explota la cabeza, pero ¿cómo que Dios hace un sacrificio cósmico? ¿Cósmico de qué nivel? ¿De la luna y el sol y la tierra? Porque es de lo que habla. Mientras que la Biblia habla de una voluntad divina. Es bastante distinto.
En el Manusmriti aparecen las castas, que no tiene equivalente directo en la Biblia, aunque en la Biblia, después de Adán y Eva, viene una secuencia que es como el pedigrí, ¿no? El pedigrí de los perritos o el pedigrí de la aristocracia, de donde viene este súper trabajador del mundo, pues no sé, duques de Alba, por aquí, por España, que igual no saben ni quién es, pero tienen más títulos que la reina de Inglaterra. Bueno, el rey de Inglaterra, más títulos que el rey de España. Se remonta a 1290 y algo, el pedigrí. Es un año, la verdad. Vamos a ver ahora un poquito más acerca del Dharma. La palabra Dharma proviene de la raíz sánscrita DHR, que significa sostener o mantener. En este sentido, el Dharma es lo que sostiene el orden del universo y la sociedad, el orden de nuestra concepción de universo. Y la sociedad creada por las leyes que le dicta Purusa a los brahmines, que brahmines reparten, ordenan y castas. Y este principio universal, Dharma, que es lo que regula todo, por alguien que decide qué y cómo, contiene un deber moral, que son obligaciones éticas de cada individuo. ¿Cuáles? Ley natural, el orden inherente del cosmos. Vale, bien, ¿cuál? Porque queremos saberlo, ¿de qué cosmos? ¿Cuál es el orden inherente del cosmos? Energía, vibración, frecuencia. Hay seres superiores de otros lugares, que yo me gustaría saberlo. Rectitud, vivir de acuerdo con la verdad y la justicia. ¿Con qué verdad? Con la verdad impuesta. ¿Y con qué justicia? Con la justicia impuesta por ese Dios que ya ha establecido castas. Y viene fantástico las normitas estas. ¿Para qué viene fantástico? Para regular, para recaudar, para imponer, para guiar, para que alguien pueda vivir de los otros, en todos los sentidos. Vamos a ver ahora las leyes del Dharma y cómo afectan a cada casta. Establece un sistema detallado de deberes y responsabilidades para diferentes grupos sociales, etapas de la vida y situaciones. Por ejemplo, los 4 varnas, castas y sus deberes, divididos en 4 varnas, cada uno con su propio dharma. Los brahmines, sacerdotes y eruditos, esto es el top. Deberes, estudiar y enseñar los dharmas, los Vedas, perdón. Estudiar y enseñar. Tú imagínate que tienes la suerte de ser de los primeros o que llegas a la vida aquí, si tu familia y tu país creen esto, y vienes de familias de brahmines. Entonces tu deber es estudiar y enseñar los Vedas, porque sí, porque te ha tocado. También tienes que realizar rituales y sacrificios. Vaya. Guiar a la sociedad en asuntos espirituales, porque ellos son analfabetos, nosotros somos tontos, analfabetos, no podemos leer, no podemos saber, estamos condenados porque ya estamos etiquetados, entonces no te queda otra, ellos su trabajo es ese. Yo quiero que vayáis haciendo comparativas entre el estado del mundo, más allá de que estemos hablando de los Purusa, pero que saltéis, incluso trascendáis la parte religiosa de este tratado, lo comparéis con otras religiones y lo comparéis también con la sociedad, con la economía de la sociedad, con el liderazgo de la sociedad político, sociológico, económico. Dice, el brahman debe estudiar los Vedas, enseñarlos, realizar sacrificios y recibir donaciones. Esto es lo que se llama un sátrapa. Esto puede ser también un microestado. Cualquier estado que te dice lo que tienes que hacer, cuándo tienes que hacerlo, cuándo tienes que pagar, y si no tienes que pagar, castaña. Y si no pagas, castaña. Guerreros y gobernantes. Deberes. Proteger a la sociedad. O sea que había guerras. Administrar la justicia. Decidir que está bien y no está mal. Es decir, interpretar. Gobernar con rectitud. Eso sí. ¿Quién le dice que gobierna con rectitud? Si tú ya estás marcado por la sociedad. Pregunto. El Satilla
Esto es una cita, debe proteger a las personas, administrar justicia y vivir con valentía. Comerciantes, agricultores, vaisillas, deber cultivar la tierra, criar ganado, comerciar y generar riqueza. Los anteriores, los guerreros y los eruditos, pasan de la riqueza porque están por encima del dinero. Ya tienen a estos que empiezan a trabajar para ellos, generar riqueza. El vaisilla debe dedicarse a la agricultura, al comercio y la crianza de ganado. Sirvientes y trabajadores, servir a las otras castas y realizar trabajos manuales. Los otros no pegan un palo al aire. Bueno, los comerciantes y agricultores sí. Los guerreros y los sacerdotes ni se manchan. Esto que cuento, yo he vivido en Estados Unidos, he vivido en Inglaterra, he estado en la India. Y lo chulo de esto es ver qué ocurre con algunos hindúes cuando te los encuentras en otros países. Y amigos, tengo amigos hindúes, por cierto, muy queridos. Pero esto de las castas lo observas, lo ves en lugares, por ejemplo, como Silicon Valley, cómo actúan, lo que tú eres para ellos, y esto que soy blanco. Increíble. Pero qué simpática es la India. La democracia, dicen, más grande del mundo. Esto no se lo maman ni los dioses, pero así es, así lo cuentan. El Sudra debe servir, fijaros la cita, a las otras castas con humildad y dedicación, es decir, sin reproche, no puedes rebelarte. Es importante esto, porque nosotros hemos tragado con ruedas de molino, nosotros muchos imposiciones. Y, ¡ay Dios, qué bonito es Dios! ¿Bonico? Bonico los cojones. Simpático los cojones. Yo no lo quiero ni en pintura. El Manusmriti también describe las 4 etapas de la vida, ashramas, cada una con su propio dharma, lo que he explicado antes. Brahmacharya, estudiante, deberes, aprender los Vedas, vivir con disciplina y respetar al gurú. Orden, obediencia, ¿os suena lo de la obediencia del gurú y el maestro todo el tiempo? Cita, el estudiante debe vivir en austeridad, estudiar los Vedas y servir a su maestro. Dueño de casa, Grihastha, casarse, tener hijos, mantener a la familia y cubrir con las obligaciones sociales. Cita, el dueño de casa debe mantener a su familia, realizar sacrificios y practicar la caridad. Pero ¿cómo mantiene un brahmin si no trabaja? Habéis oído lo que decía antes, ¿no? Tienen que darle donaciones. No ocurra, hay que darle dinero. El Brahmapastra, retirarse de la vida en el bosque, meditar y prepararse para la renuncia. Pues ya está, ya he acabado mi película y ahora me dedico a pasear por la playa. Bueno, según donde te pille, él dice que por el bosque y ahí te quedas esperando que te llegue the call of the wild, la llamada del salvaje, de la selva, que tira, te toca pirarte. ¿Para dónde? No lo sé, ahí estás. Es que es muy cojonudo esto, ¿eh? Y el renunciante, renunciar a todos los lazos mundanos, buscar la liberación espiritual, moksha. O sea, que hay imposiciones, que el sirviente no se puede rebelar, tiene que ser humilde, no levantar mucho la cabecita, no preguntar nada, cuanto menos sepa mejor, no puede leer, no sabe leer, no puede cultivar, esto es servicio de los señores, servicio de los señores. Y luego te quieres liberar. ¿Pero de qué liberación estamos hablando? Moksha, ¿de qué moksha? ¿De qué cojones de moksha hablamos? Por estas razones y tantas otras, en el mundo espiritualoide está lleno de esto.
Ocurre en Osho, ocurre en 9, ocurre en SFR, ocurre en las religiones, ocurre en los que se crecen y crecen y crecen, ocurre todo el tiempo. Palo y zanahoria. Deberes y obligaciones. Dharma. El Dharma. Pero el Dharma resulta que va por clases. Está lleno de normitas increíbles, fantásticas, que nos explotan en la cabeza, y a nosotros que nos hemos ido de la vida material occidental, del progreso y del capital que nos ha castigado y nos castiga mentalmente, nos convierte en psicópatas casi. Nos hemos ido al otro lado de Oriente a descubrir los grandes reinos de la mente, la bondad y el desapego. El Manusmriti enumera varias virtudes que son esenciales para vivir de acuerdo con el Dharma, pero acordaros que cada uno tiene un Dharma. Hablar y actuar con honestidad. Verdad. Claro, un brahmin tiene su verdad. Y si tú eres sirviente y dices, estoy hasta los huevos de ti, por decirlo de alguna manera, lo podría decir más educadamente, pero no me da la gana. Entonces dices, tú estás rompiendo el Dharma que te toca. La no violencia, evitar dañar a otros seres vivos. Entonces, si hay que evitar dañar a otros seres vivos, ¿por qué crean guerreros, una casta de guerreros, los segundos en orden? ¿Porque ya había guerra? Es que lo crea Purusha. Es que el Dios crea eso. O sea, que ya había hostias, ya tenía planeado que hubiese hostias. Pim, pam, pum. ¿Con quién? ¿Con otros dioses? Porque estamos hablando de que crea al ser humano. Bueno, pues en la India que crea al ser humano, pero es que en el Génesis crean a otros seres humanos de otros lugares, donde habían otros. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque esto parece localia, no parece universalia, parece localia. Pero localia de cojones. No violencia, pero si partes de la violencia. Si tú has creado y generado guerreros. Autocontrol, dominar los sentidos y los deseos. Compasión, no, es brutal. Mostrar bondad hacia todos los seres. Pero qué bondad, si no hay respeto. Si tú ya has establecido unas castas, ¿de qué hablas de compasión? Si tú ya no eres compasivo. Paciencia, esta es buenísima porque esta tiene que ver con el kasama. Tolerar las dificultades con serenidad, sobre todo si te toca estar por debajo de los brahmines, a joderse, amigo. Paciencia, tu paciencia que ya vendrás. Tolerar las dificultades con serenidad, calma, tú calmao. El Dharma se sostiene en la verdad, la no violencia, el autocontrol y la compasión. El Dharma se sostiene en un engaño y una imposición de nivel galáctico, incluida la obediencia. Y aquí podemos ampliar un poquito el concepto de Dharma. Es importante el Dharma porque tiene que ver con el ser humano. En otros textos hindúes. No solo aparece en el Manusmriti, sino aparece en textos clásicos del hinduismo, cada uno con su propio enfoque. Por ejemplo, cada uno con su propio enfoque. El Gita, en mi libro famoso, bueno, ahora ya me deja dormir. En el Gita, Krishna enseña a Arjuna que cumplir con el Dharma es esencial para la realización espiritual, deber y acción. Es mejor cumplir con tu propio Dharma, aunque sea imperfecto, que imitar el Dharma de otro. Pero ese imitar el Dharma de otro es porque tú no te corresponde imitar al Dharma de una clase y de una casta a la que no perteneces. Pero esto tiene mucho que ver, por ejemplo, como el Joe Dispenza que dice, no, piensa que quieres ser Gandhi, que pero no te toca ser Gandhi, tú no eres Gandhi, yo no soy Gandhi. Desapego. Realiza tus acciones con desapego, ofreciendo los resultados a Dios. No, querido. A Dios no. A todos los que tienes por encima, que te han puesto una norma, bueno, en el Gita dice, arréale a tus primos, arréale a los demás, que yo estoy contigo y que tú tienes razón y yo soy la verdad. Peter Sisek, el que está lleno de tics, habla del Gita de una manera que es de las pocas personas que digo, este tío cabrón lee, este ha leído de lo lindo, este lee de lo lindo. Dice, pero si esto es un manual de guerra, esto es un manual medio genocida.
esto en manos de un político es terrible. Porque lo dice el Gita, tire yo para adelante. Y sí. Eso es cuando dice uno, no sé, un jugador de fútbol famoso, Dios ha estado conmigo hoy, que les encanta decir eso para celebrar este campeonato que hemos ganado porque he metido 2 goles. Entonces dice, bueno, si Dios está contigo, ¿qué pasa? ¿Que al otro la ha puteado o qué? Es de risa, de ridículo. Como dice una amiga mía, ridículo. En los Upanishads también aparece y enfatiza en el Dharma y dicen que está ligado al conocimiento del ser, Atman, y la realidad última, Brahman. Verdad y conocimiento. La verdad es el Dharma supremo. Aquel que conoce la verdad alcanza la inmortalidad. El Chandogya Upanishad. Toma. El Ramayana y el Mahabharata. En estas epopeyas el Dharma se manifiesta a través de las acciones de los héroes. Rama encarna el Dharma como rey ideal y esposo fiel. ¿Qué tiene que ver el esposo fiel y qué significa el rey ideal? ¿Qué significa el rey ideal? ¿Qué significa? ¿Qué tipo de Dharma es el rey ideal? No, ellos son reflejos de lo que nos dicen por ahí. ¿No entiendes? De lo que la sociedad desea y pretende. ¿Pero de qué estás hablando? Pero nos podemos ir al principio, al origen, podemos leer otra vez lo que dice. ¿Qué parte no entiendes de lo que acaban de decir? ¿Qué parte no entiendes? Esto nos encanta, como darnos duro. Durísimo. El Dharma se manifiesta a través de las acciones de los héroes. En el Ramayana y en el Mahabharata. Rama 1 y luego Yudhishthira. Yudhishthira representa la justicia y la rectitud en el Mahabharata. En fin, queridos amigos, os dejo con este relato de hoy. Yo creo que ya sin filtro, sinceramente, estas cosas hay que leerlas. A mí me parece que hay que... Bueno, no hay que nada, cada uno que haga lo que le dé la gana. Hay gente que esto lo tiene más claro que el agua, no tiene por qué leerse nada. ¿Qué queréis que os diga? Pero nada de nada. Que hay mucha gente que dice, pero yo no sé por qué le das tantas vueltas a las cosas y esto es mucho más sencillo. Sí, esa gente es la que verdaderamente sabe. Sí, hay otros que hemos dado vueltas, por cierto. El próximo capítulo tiene que ver con el budismo. Estamos en el origen del universo. El universo que parece Localia, ya os lo digo. Es Localia. Es de barrio, es decir, unos cuantos aquí, ¿no? Unos cuantos, porque eran unos cuantos, hablamos de millones de personas. Un territorio ubicado en sitios determinados, con lo cual no es universal. No hablamos ni siquiera de la Tierra entera, porque hablamos de zonas y de normas y obediencias. El próximo tiene que ver con el budismo, el Pali, el canon Pali, los agamas o agamas, como se diga, y los suttas. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os deseo sinceramente lo mejor. Si os gusta el canal, compartirlo. Si tenéis cosas que contar, compartirlas. Preguntar, conversar, decir, pues yo no lo veo así. Tengo una amiga del canal que se llama Elena, que me rompe la cabeza con las cosas que pone. Sinceramente me hace pensar, pero a veces me deja que en shock, que digo, no sé ni qué coño contarle, no lo sé, es que me ha dejado pensando de tal manera que me ha petrificado. De eso, obviamente, siempre con respeto a la libertad de cada uno, sin insultos del tipo que sean. Aunque ya sabéis que el mundo está complicado, a veces el pensar y el preguntar es ofender. Y esto, pues, no puede ser, me refiero lo del que se sientan tan ofendidos, porque estamos aquí para preguntarnos. En cualquier caso, os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.